Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda cordialmente su amigo y servidor Alfonso Macías Ortiz, presidente del Colegio Nacional de Abogados para la Defensa Médica. El día de hoy vamos a estar platicando sobre este tema muy relevante que es el consentimiento válidamente informado. Para ello, tenemos nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo cuarto párrafo, nos determina sobre el derecho a la protección de la salud. Asimismo, también tenemos nosotros el artículo 6 de nuestra Constitución Política, donde se deriva en que manifiesta toda persona tiene el derecho al libre acceso a la información. Y esta información tiene que ser plural y oportuna. Asimismo, también cómo buscar y recibir información, difundir la misma e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. La Ley General de Salud nos refiere en su artículo 77 bis 1, donde manifiesta que la protección a la salud que se refiere este título, esta será garantizada por las entidades federativas y en su caso de manera concurrente con la propia federación a través del sistema de salud para el bienestar bajo los principios de universalidad, igualdad y se deben generar las condiciones que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación alguna a todas las personas, a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticas y hospitalarias que satisfagan de manera integral las necesidades de salud mediante la combinación de acciones de salud pública, intervenciones de promoción para la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas éticas profesionales y aceptabilidad social. Se deberán contemplar los servicios de consulta externa y hospitalización, así como los medicamentos y demás insumos del Compendio Nacional para Insumos en la Salud. Aquí hay algo muy importante que debemos de recalcar. La Constitución Política, en su artículo cuarto párrafo, nos refiere sobre la protección a la salud como un derecho que tenemos todas las personas. Y en la Ley General de Salud se establece en el artículo 77 bis este amplio margen en cuestión del concepto de la misma protección a la salud. Y siguiendo nuestra Ley General de Salud, en su artículo 51 bis 2, ¿qué es lo que nos dice? El consentimiento informado constituye el núcleo del derecho a la salud desde la perspectiva de la libertad individual como de las salvaguardas para el disfrute del mayor estándar de la salud. Fíjense que aquí hay algo muy importante en relación al artículo 51 bis 2 en cuanto al consentimiento informado. Constituye el núcleo del derecho a la salud. Por ende, debemos tomar en cuenta la libertad individual del paciente. Y hablando del paciente, nos referimos al paciente, el niño, la niña, el adolescente, el adulto, asimismo también el adulto mayor. No debemos discriminar ninguno de estos sectores de la población por cuestiones de la edad. No podemos decir, pues como es un niño, una niña, un adolescente no tiene el derecho a manifestar esta libertad individual. Asimismo, también los propios tratados internacionales protegen al adulto mayor en esta cuestión de la libre decisión.
El consentimiento informado, de acuerdo a la Ley General de Salud, es la conformidad expresa de una persona y se entiende como persona todo aquel individuo que goza de derechos fundamentales consagrados en nuestra propia Constitución política, asimismo también de los derechos humanos que se consagran en los tratados internacionales, ya que de acuerdo al artículo 133 constitucional, los tratados internacionales es ley suprema. Este consentimiento informado para México, de acuerdo a la Ley General de Salud, tiene que ser manifestada por escrito en la realización de un diagnóstico o un tratamiento a la salud. Todos los prestadores de servicios de la salud, ya sean públicos o privados, están obligados, no es una prerrogativa de manifestar puedo o quiero, no, es una obligación, es algo potestativo, en donde, de acuerdo al artículo 6 de nuestra propia Constitución política, están obligados a comunicar a la persona de manera accesible, oportuna y en un lenguaje comprensible. La información tiene que ser veraz y completa. En esta situación en donde se obliga a comunicar a la persona de manera accesible, oportuna, en el lenguaje comprensible, la información veraz y completa, debe de incluir los objetivos, los posibles beneficios y riesgos esperados, asimismo también como las alternativas del tratamiento. Todo ello para asegurar que los servicios se proporcionen sobre la base del núcleo de la salud, es decir, sobre la base del consentimiento libre e informado. Una vez que se ha garantizado la comprensión de la información a través de todos y cada uno de los medios, de todos y cada uno de los apoyos necesarios, la población usuaria de los servicios de salud tendrá el derecho a aceptarlos o asimismo también a rechazarlos. Y la propia Ley General de Salud nos manifiesta que en situaciones en las que una persona no pueda dar su consentimiento para un tratamiento en un momento específico, por ningún medio, no exista un documento de voluntad anticipada y su salud se encuentre en tal estado que si el tratamiento no se administra de forma inmediata, y su vida estaría expuesta a un riesgo inminente o su integridad física a un daño irreversible, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y la salud del usuario, en donde debe dejar constancia en el expediente clínico, otorgando un informe justificado a los comités de ética y a la autoridad judicial competente. En el caso de las niñas, niños y adolescentes, constituye una obligación por parte de los prestadores de servicios de atención a la salud implementar los apoyos y los ajustes razonables. Todo esto adecuados a su edad para que su voluntad y preferencias sean tomadas en cuenta en la determinación del tipo de intervenciones encaminadas a garantizar su recuperación y el propio bienestar. Esta reforma a la Ley General de Salud trae como antecedente los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, también, de acuerdo a la protección de la salud, artículo 4 constitucional en su cuarto párrafo, en donde incluye a todas las personas, en el artículo 74 ter de la Ley General de Salud, nos manifiesta que la población usuaria de los servicios de salud mental
tendrán los siguientes derechos. Número 1, en su fracción segunda, derecho a contar con mecanismos de apoyo en la toma de decisiones y directrices de voluntad anticipada sobre el consentimiento informado. Asimismo, también en relación a las personas usuarias de los servicios de salud mental, tienen el derecho al consentimiento informado de la persona con relación al tratamiento a recibir. Y asimismo también tenemos dentro de la Convención Americana sobre, perdón, permítanme, sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, en su artículo 6, el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez. Esta Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores nos manifiesta que los estados parte, todos los estados, todos los países que forman parte de esta Convención Interamericana, deberán adoptar todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida, el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. Asimismo, también esta convención nos manifiesta que los estados parte tomarán medidas para que las instituciones públicas y privadas ofrezcan a la persona mayor un acceso no discriminatorio a cuidados integrales, incluidos los cuidados paliativos. Eviten el aislamiento y manejen apropiadamente los problemas relacionados con el miedo a la muerte de los enfermos terminales, el dolor, y eviten el sufrimiento innecesario y las intervenciones fútiles e inútiles, de conformidad con el derecho de la persona mayor a expresar su consentimiento válidamente informado. En el artículo séptimo de esta Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, nos manifiesta que el derecho a la independencia y a la autonomía. Y nos dice, los estados parte en el presente convención reconocen el derecho de la persona mayor a tomar decisiones, a la definición de su plan de vida, a desarrollar una vida autónoma e independiente conforme a sus tradiciones y creencias, en igualdad de condiciones, y a disponer de mecanismos para poder ejercer sus derechos. Los estados parte adoptarán programas, políticas o acciones para facilitar y promover el pleno goce de estos derechos por la persona mayor, propiciando su autorrealización, el fortalecimiento de todas las familias, de sus lazos familiares y sociales y de sus relaciones afectivas. En especial, asegurarán el respeto a la autonomía de la persona mayor en la toma de sus decisiones, así como su independencia en la realización de sus actos. En el artículo 11 de esta convención se deriva que el derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. La persona mayor tiene el derecho irrenunciable a manifestar su consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. La negación de este derecho constituye una forma de vulneración de los derechos humanos de la persona mayor. ¿En cuántas ocasiones en los propios hospitales se espera a que llegue el hijo mayor, se espera a que llegue el representante legal para que él pueda decidir sobre el tratamiento que se le va a otorgar a la persona mayor? Esto es fundamental, una vulneración a los derechos de la persona mayor, una violación a sus propios derechos. Con la finalidad de garantizar el derecho de la persona mayor a manifestar su consentimiento informado
de manera previa, voluntaria, libre y expresa, así como ejercer su derecho de modificarlo o revocarlo en relación con cualquier decisión, tratamiento, intervención o investigación en el ámbito de la salud. Los estados parte, incluyendo México, se comprometen a elaborar y aplicar mecanismos adecuados y eficaces para impedir abusos y fortalecer la capacidad de la persona mayor de comprender plenamente las acciones de tratamiento existentes, sus riesgos y beneficios. Dichos mecanismos deberán asegurar que la información que se brinde sea adecuada, clara y oportuna, disponible sobre las bases de no discriminación, de forma accesible y presentada de manera comprensible de acuerdo a la identidad cultural, nivel educativo y necesidades de comunicación de la persona mayor. Las instituciones públicas o privadas y los profesionales de la salud no podrán administrar ningún tratamiento, intervención o investigación de carácter médico o quirúrgico sin el consentimiento informado de la persona mayor. Asimismo, también tenemos nosotros la norma oficial mexicana, la NOM 004 del expediente clínico, en donde manifiesta las cartas del consentimiento informado en el punto número 10 y en el 10.1.3, ¿qué es lo que nos dice? Y aquí nos da la respuesta en donde todo el personal de la salud, todo el personal, incluyendo enfermeros, enfermeras, médicos en general, dice, podrá obtener cartas de consentimiento informado adicionales a las previstas en el 10.1.2 cuando lo estime pertinente. Entonces tenemos aquí que si tú, profesional de la salud, eres enfermero o enfermera, debes otorgar una carta del consentimiento válidamente informado con todos los puntos que ya se mencionaron anteriormente cuando estos se estimen pertinentes, sin que para ello sea obligatorio el empleo de formatos impresos. Ante ello, les invito a todos y a cada uno de ustedes, sigan nuestro canal de YouTube, en donde les vamos a informar sobre el próximo taller para elaborar una carta del consentimiento válidamente informado con perspectiva de género, con la situación de no violentar los derechos humanos en el ámbito profesional, atendiendo nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, las leyes que de ella emanan, tal como es el artículo 5 en la ley reglamentaria del ejercicio de la profesión, artículo 4 constitucional, cuarto párrafo, en relación a la Ley General de Salud y todos y cada uno de los reglamentos. Asimismo, también, de acuerdo al artículo 133, en cuestión de los tratados internacionales, vamos a ver todas las convenciones internacionales de las que México es parte para realizar ese consentimiento informado, donde tiene que ser de manera veraz, de manera clara, de manera precisa, en donde vamos a informar sobre el tratamiento, sobre los beneficios, sobre los riesgos, asimismo también las alternativas, y esto es un derecho del propio paciente y una obligación del personal de salud. Muchas gracias por su atención y si les gustó este video, no dudes en seguirnos, darle un like a la campanita y estar pendiente de nuestras próximas intervenciones que realizaremos en su canal. Hasta la próxima y excelente noche.